Hola familia huertera, ¿cómo están? Vengo llegando de un seminario de medio ambiente y quiero compartir algunas cosas que creo que son importantes con ustedes. Una de las cosas por qué me encanta el huerto es porque puedo reciclar, puedo reutilizar y me he dado cuenta que mi basura, que antes era de 2 bolsas a 3 bolsas, ahora ya es una bolsa y pequeña. Eso me tiene muy feliz, pero muy triste saber de que los vertederos, tanto nacionales como mundial, están a 2 años de colapsar. Eso indica plagas, indica que vamos a tener vertederos al lado afuera de nuestro hogar, indica que nuestros hijos y nuestros nietos tendrán que vivir una vida totalmente diferente a la nuestra. Y quería compartir eso porque me entristece. Creo que yo estoy colaborando y mi familia está colaborando, pero debemos todos colaborar para poder remediar en algo el daño que hemos hecho. Poder pensar antes de comprar. Si voy a comprar una bebida, llevo mi envase retornable. Si tengo la oportunidad de comprar una leche que viene en bolsa y otra en caja, ¿sabe? Prefiera la bolsa. Lleve su bolsa cuando vaya a comprar. Lleve su bolsa cuando vaya a la feria. Y así trataremos de remediar en algo y alargar en algo el tiempo que queda para que los vertederos colapsen. Una de las cosas que he aprendido y que por qué razón boto menos basura es porque he aprendido a reutilizar las plantas. Ahora viene el tiempo de otoño, donde vamos a podar nuestros árboles, donde vamos a podar nuestras plantas. Por favor, que eso no es basura, eso es vida. Las plantas están vivas y sabe que he llegado a la conclusión que aún estando secas, siguen vivas, porque siguen dando vida a nuestro compostaje, siguen dando vida a la tierra. Si nosotros tenemos una tierra viva, vamos a tener buenas plantas, vamos a tener buenos cultivos. Y la forma de hacerlo es a través del compostaje. Este trabajo se puede hacer con la familia. Los niños pueden ir picando, haciendo de las plantas el picadillo, de las podas, haciéndolas más pequeñas y poder echar a nuestro compost todo lo que es verde. Solamente lo que no puede ir al compost es lo que está contaminado. Eso debe ir a la basura, pero se van a dar cuenta que realmente las 2 o 3 bolsas que ustedes botaban se van a convertir en una bolsita. Aquí el camión de la basura pasa 3 veces a la semana. Yo a veces saco una porque no necesito las 3. Entonces, amigas y amigos, colaboremos todos juntos para poder mantener este suelo vivo, para poder cultivar. Necesitamos de esas plantas que ya están descansando, que se están llenando de colores, porque el otoño también es maravilloso. Hay plantas que su color de hojas es verde, pero después se transforman en amarillas, en café. Es un colorido maravilloso en otoño. Entonces aprovechemos eso. Y una cosa que he aprendido también, y lo quiero compartir con ustedes porque no me quiero llevar nada, quiero que aprendan todo lo que yo sé, lo poco que sé. Una de las cosas es, por ejemplo, picar las hojas y echarlas al compost. Y si tienen la oportunidad de tener un conejo, una gallina, conseguir guano de vaca, de caballo, coloquen un poco de todas las ramas secas, de todo lo que ustedes van a podar y encima una capa de esa. Después viene otra capa de lo mismo y así de guano. Y van a tener un compost. ¡Wow! Que dan ganas de comérselo por el aroma, y la tierra a ustedes les va a dar ganas de trabajar porque es como una esponja. También cuando tengan árboles y las hojas caigan bajo el árbol, déjenlas
Eso va a servir como una cobertura para proteger las raíces del árbol. Y ustedes van a poder meter la manito y van a darse cuenta que es una esponja. Observemos los bosques. Cuando vamos a los bosques y pisamos, nos hundimos. Y eso todo es para cubrir. Ellos se cubren solo. Ahora, si no tengo terreno y tengo una maceta y en la maceta le corto hojas, por favor, colóquenlas encima. Y si ven que eso se ve feo, entiérrenla. Y van a ir mejorando su suelo. Lo siento, amigas y amigos, estaba un poco triste y quiero compartir porque quiero que mi familia huertera aprendan estos detalles. Yo aprendí, yo antes también botaba todo lo que podaba, pero ahora me he dado cuenta que es la riqueza más grande que puedo tener para mis plantas. Ha sido un placer y mucho éxito en sus cultivos y nos vemos en la próxima. Adiós.